¿Sí? ¿Hay alguien que no escuche? Bueno, no va a contestar, perdón. Claro. Sí, el enlace se hace a través de las políticas culturales. Esto es, las políticas culturales son esas políticas que toman los estados para de alguna manera morigerar las asimetrías del mercado y permitir la sobrevivencia de la producción local. El cine argentino, en primer lugar, tiene un espesor significativo. 6 meses después de que pasaron Lumière las películas en París, se pasaban en Buenos Aires, y desde entonces no ha habido año en el cual Argentina no haya producido películas. Como veremos más adelante, tuvo una época de apogeo entre el 30 y el 50, pero incluso en esa época de apogeo, facilitada por la imposibilidad de Estados Unidos de producir películas en castellano, pues el inicio al menos tuvo que ver con eso, con la llegada del sonoro. El cine argentino junto con el mexicano fueron sumamente atractivos para el mercado latinoamericano en particular. Sin embargo, hacia mediados de esa década, fines de los 30, principios de los 40, ya empezó a ser necesario la aparición de algunas regulaciones en el mercado que permitieran mejorar el proceso. De hecho, las primeras regulaciones que tuvo que ver entre los propios actores. Vamos a ver que los actores principales en el mercado son la empresa productora, que es quien realiza los contenidos audiovisuales, la empresa distribuidora, que hace de nexo con las empresas exhibidoras. Las empresas exhibidoras son las salas, aunque hoy hay más empresas exhibidoras, pero básicamente son las salas. El productor no puede tener nexo con las salas de todo el mundo, y entonces aparecen distribuidores internacionales que tienen un sistema que vamos a estudiar detalladamente, con agentes de venta y con distribuidores locales, que permite que una película que llega a un distribuidor internacional se vea en muchos países del mundo. Bueno, las primeras relaciones que se regularon fueron la relación entre productor, distribuidor y exhibidor. Básicamente era la clasificación de las salas, ¿no? Cuáles eran salas de estreno, cuáles eran salas comunes y cuáles eran salas de barrio, y fundamentalmente qué porcentaje de la taquilla se iba a quedar cada una de las partes de ese circuito. Ese proceso, que vamos a ver un poco más en detalle cuando estudiemos cine argentino, tiene un punto de inflexión muy fuerte hacia 1957, después de la caída del gobierno de Perón y antes del gobierno desarrollista de Frondizi. Aparece lo que se llama la primera ley de cine. Y la primera ley de cine es una política cultural sumamente fuerte, potente, porque no se trata de un programa, no se trata de una iniciativa, se trata de una ley sancionada por el Congreso, y es una ley que genera un fondo de fomentos que encima es la virtuosidad de esa ley, es que ese fondo de fomento no está alimentado desde el presupuesto nacional, sino que se nutre de fondos provenientes de la misma gente que ve cine. No solo es una política cultural. Recuerdo haber preguntado algunas veces en la mesa de exámenes, ¿tiene la Argentina una política cultural para el cine? Y la verdad es que en la baja autoestima que tenemos como pueblos colonizados, decimos, no, los argentinos no tienen capacidad para eso, ¿cómo van a tener una política cultural? No, sí tenemos una política cultural que tiene 70 años ya, casi 70 años, y que exitosa, y que ha sido otra característica que normalmente no pensamos que sea posible en nuestros países, una política de Estado, porque la ley de cine ha atravesado dictaduras militares, gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda. Venimos de 4 años en el cual al cine la cosa se le puso difícil, porque el gobierno neoliberal de Macri tiene una concepción distinta de los procesos identitarios,
y que costó producir cine argentino, pero eso no significa que no se siguiera haciendo. El instituto siguió funcionando y se siguieron haciendo cerca de 170 películas por año. Entonces, en primer lugar, la alegría de tener esta ley y este fondo de fomento y el Instituto Nacional de Cine con las características que enseguida espero podamos ver. Pero al mismo tiempo tenemos algunas críticas. Durante años el estándar para medir la eficacia del funcionamiento del INCAA ha sido la cantidad de películas filmadas. Y el promedio hasta el 2005 era más o menos de 30 largometrajes por año. Hacíamos 30 largometrajes, pero históricamente tuvimos el 10% de público. En Argentina se venden aproximadamente 45 millones de entradas por año. Esto es una entrada por habitante por año. Es bastante dispar porque tenemos centros urbanos como Buenos Aires, donde el promedio está más cerca de las 4 entradas por persona por año, más parecido al primer mundo, y luego tenemos provincias completas que tienen 1 o 2 salas cinematográficas en toda la provincia. La gente va a ver una película al cine por año. De esas 45 millones de entradas vendidas, el 10%, esto es alrededor de 4,5 millones, son las entradas que vende el cine argentino. Mientras el estándar siga siendo la cantidad de películas producidas, vamos a estar en problema, porque cuando hacíamos 30 películas teníamos el 10% del mercado. Cuando hicimos 70 películas seguíamos teniendo el 10% del mercado. Cuando hicimos 170 películas seguimos con el 10% del mercado. En realidad, en el año pasado estamos un poco más bajo de eso, creo que por el 8% más o menos. Esto lo que indica es que no solo hay que preocuparse por producir películas, sino que tiene que ser función del INCAA preocuparse porque esas películas efectivamente se vean. Y esas películas no se ven no porque sean malas. Obviamente en un universo de 170 películas hay algunas películas buenas y hay otras películas malas. Pero les puedo asegurar que hay un grupo, no sé, al menos 15 o 20 de esas películas que, no sé, se alcanzaron a ver, por ejemplo, Un oso rojo. Bueno, no estamos hablando de cine argentino, pero espero que hayan visto Siete cajas. La verdad es que Siete cajas, que es una película paraguaya, es una muy buena película. Y esa película en los cines argentinos no tiene que haber llevado más de 10.000 espectadores. Son muy pocos espectadores y esto es así porque el mercado es un mercado concentrado donde cuesta muchísimo meter películas que no pertenezcan al selecto grupo de las películas que hace el mainstream. Entonces, vamos a criticar también al INCAA porque si bien trae los fondos y permite la producción de las películas, esas películas no consiguen el desarrollo comercial que deben ni siquiera dentro del país, ¿no? Esta situación es de larga data con la ley de cine y yo quiero marcar el contexto en el cual se produjo la aparición de esa primera ley, porque me parece que permite entender más fácilmente esta crítica que yo estoy haciendo. Durante el peronismo, a tono con lo que ocurría en prácticamente todo el mundo, los estados empezaron a desarrollar secretarías de información y de prensa, e intentaron, y esto no lo hizo solamente el peronismo, lo hizo también Churchill en Inglaterra, Stalin en Rusia y Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, hubo supervisión, en algunos casos abierta censura a las producciones audiovisuales. Hay que tener en cuenta que solo había posibilidades de ver imágenes en movimiento en las salas de cine y que en las salas de cine también se pasaban noticieros. No había otra manera de verle la cara al presidente
o de ver un desfile o una actividad social que no fuera a través de las pantallas de cine. Y ese mercado, el mercado de la producción cinematográfica, era un mercado que también tenía algunas estrellas, ¿no? Fundamentalmente, dos grandes sellos productores argentinos, Argentina Sonofilm y Lumiton, que tenían buena parte del proceso de producción. Bueno, el tema está en que estas empresas cinematográficas adquirieron bastante poder y de alguna manera hay alguna similitud, a pesar de que, como les dije, la primera ley de cine no la hizo el peronismo, se hizo después del peronismo, pero el debate ya estaba sobre el poder que ya esos medios de comunicación tenían, anticipándose al debate que hubo por la ley de servicios de comunicación audiovisual. En ese contexto, más sumando a eso, la importancia de la Nouvelle Vague, que en ese momento era en Europa el proceso artístico, cinematográfico más importante, que buscaba, para mi gusto equivocadamente, el autor total, ¿no? Parecía de interés de los teóricos de Cahiers du Cinéma que el director de la película hubiera escrito el guión, que hiciera la producción, que actuara en la película, que estuviera en el montaje y que si fuera posible también compusiera la música. En esa búsqueda, no sé con qué intención del autor total, cuando hoy entendemos claramente que una de las mayores fortalezas que tiene el cine como arte es de ser una construcción colectiva. Bueno, pero también de ese contexto de un autor al margen del mercado, ¿no? Creo que ahí se emparenta con García Canclini, ¿sí? Un poco tal vez estaba por ese lado la tendencia, porque en ese momento los artistas no querían sentirse contaminados por el mercado, costó mucho tiempo que las industrias culturales entendieran que, bueno, son un proceso industrial, ¿no? O sea, tienen procesos de funcionamiento que están fuertemente vinculados al mercado, porque si no, no permiten hacer otra película más. Coincidieron estas cosas en el articulado de la ley y cuando se eligió quién era el sujeto a ser beneficiado, ¿no? A quién se le dan los créditos, se le daban los créditos y los subsidios con la primera ley de cine, se eligió al director, por un lado, por cuestiones autorales, digamos, por esta búsqueda del cine de autor, pero también por un tema político, porque era una manera de no darle el dinero a estas casas productoras, Argentina Sonofilm o Lumiton. Pero bueno, ¿cuál es el resultado, ¿no? El resultado es que a partir de esta ley de cine en Argentina, afortunadamente puede hacer cine cualquiera que tenga una buena idea, ¿no? Nadie le pregunta qué plata tiene a uno para presentar su proyecto en el INCA, y si el proyecto es bueno, te van a dar el dinero para hacer la película, pero al mismo tiempo, pasado apenas una década, no quedaba prácticamente nada de cine industrial en la Argentina. Solo había cine de autor. Prácticamente. O sea, quedó Aries cinematográfica y, bueno, la verdad es que, obviamente, vengo de criticar el mainstream, ¿no? Argentina Sonofilm, Aries cinematográfica vendrían a ser el mainstream local, ¿no? Pero los procesos industriales necesitan de distintos tamaños de empresa, ¿no? Entonces, digo yo, bueno, se desbalanceó la ecuación. Yo no digo que tenga que ser todo cine industrial, pero tampoco todo cine de autor, ¿no? Cine impulsado desde... Guarda que es un concepto de cine de autor que tiene que ver quién impulsa el proyecto. Eso es lo que estaba en la década del 60. Más adelante vamos a ver el cine de autor como aquel autor que deja las trazas de su subjetividad en la película, ¿no? Los patterns, como dice Rudolf Arnheim, uno de los teóricos que vamos a ver más hacia fin de año. Recién en la segunda ley de cine, la segunda ley de cine tiene como objetivo
reforzar el Fondo de Fomento Cinematográfico. ¿Por qué? Porque la ley de cine solo bancaba producciones en celuloide y solo recaudaba de las salas cinematográficas. Y hacia mediados de los 90 ya se veía mucho cine en la televisión y ya se veía mucho cine en ese momento en la casa a través del VHS y del DVD. Y entonces, bueno, se aumentó el Fondo de Fomento Cinematográfico grabando la exhibición y venta del cine, tanto en la televisión como a través del VHS y del DVD. Pero también se eligió un nuevo sujeto a ser beneficiado por la ley. Apareció la figura del productor presentante, que puede ser un director, pero que la mayor de las veces es un productor. Pero sí hubo un sujeto beneficiado, y el sujeto beneficiado de la nueva ley fueron los canales de televisión. De esos 4,5 millones de entrada que les estábamos contando que vende el cine argentino al año, el 70% lo venden las 3 o 4 películas que hoy hacen Artear, que es el canal 13, o el 11, ¿no? Telefe. Entonces, bueno, el mercado sigue teniendo algunos problemas. Lo más importante de la ley es que se crea el Fondo de Fomento Cinematográfico. Y para administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico se crea un instituto. En la primera ley de cine era el Instituto Nacional de Cine, y ese INC evoluciona en la segunda ley al INCA, que es Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El Fondo de Fomento Cinematográfico está constituido por el 10% del valor que todos pagamos cuando vamos al cine. No pagan una entrada, 300 pesos, 30 pesos los recauda el INCA de todas las películas, tanto del cine nacional como del cine extranjero. Eso fue el único gravamen que había mientras estuvo vigente la primera ley de cine. Cuando aparece la segunda ley de cine, si el cine se ve, aparte de la sala cinematográfica, en la televisión y en las casas, lo que hay que hacer es que el Fondo de Fomento se nutra de aportes de la televisión y de aportes del DVD y el VHS. Y entonces el alquiler o la venta de los VHS o de los DVDs pagaba el mismo 10% que pagaba la entrada de cine. Y luego se pedía el 10% de la publicidad que se pasara en el momento en que se proyectaban películas en la televisión. No hubo acuerdo con el sector televisivo arguyó que ellos ya pagaban el 8% de su facturación bruta a lo que en su momento era el Confer, ¿no? Y que luego pasó a ser el AFCA y ENACOM. Y entonces se convino que el 25% de la recaudación del Confer primero, del AFCA luego y de la ENACOM ahora fuera a engrosar el Fondo de Fomento Cinematográfico. Eso genera una bolsa de alrededor de, bueno, ahora debe ser alrededor de 1.000 millones de pesos anuales que permiten fomentar el cine argentino. Sin embargo, hoy por hoy el consumo de DVD y de VHS prácticamente ha desaparecido. Y lo que ha aparecido es el streaming, ¿no? El streaming, así digamos, emblemáticamente Netflix, pero también HBO y Disney Plus y todos las plataformas que están apareciendo últimamente son quienes están hoy vendiendo o permitiendo la exhibición de los productos. Bueno, hace ya rato que hay ruido en el INCA que estas plataformas deben ser grabadas, que en la misma manera en que un cine paga el 10%, pues las plataformas estas tienen que destinar el 10% de su recaudación
al Fondo de Fomento Cinematográfico. Este Fondo de Fomento Cinematográfico es administrado por el INCAA. El INCAA tiene un presidente y un vicepresidente que son designados por el Poder Ejecutivo. O sea, es el presidente de la Nación quien dice quién es el presidente y el vicepresidente del INCAA. Pero luego tiene un consejo asesor compuesto por un representante por cada región cinematográfica. En la Argentina son 5, Patagonia, Cuyo, Noreste, Noroeste y Centro, 2 representantes por los productores, 2 representantes por los directores, un representante por los técnicos y un representante por los actores. Este consejo asesor, la verdad que sería bueno que fuera un consejo directivo, no asesor, pero fue la respuesta a las críticas que hubo al Instituto Nacional de Cine en el sentido de que se manejaba solamente con la decisión autoritaria del presidente. De esta manera, por ejemplo, en las provincias hemos podido conseguir un nexo cercano acá en la región que nos permite tener una llegada directa al INCAA. Y luego aparece también otro ente gubernamental que es la Asamblea Federal. En realidad debía haber empezado por la Asamblea Federal porque la Asamblea Federal es la mayor autoridad dentro del INCAA. Solo que la Asamblea Federal está compuesta por los encargados de cultura de cada una de las provincias y de la capital federal, se reúne 2 veces al año y solo da instrucciones muy generales, ¿no? En la práctica, el federalismo y la transparencia funcionan a través del Consejo Asesor. Finalmente, las políticas principales que hay para el apoyo de del fomento de las películas, bueno, lo primero es que está determinado que el 50% de lo que se recauda tiene que ser destinado a fomento. Y dentro del fomento, el fomento se hace a través de subsidios. Tenemos 2 grandes subsidios, un subsidio que es el que viene desde la primera ley de cine, que es el de recuperación industrial, que da una cantidad de dinero, en realidad el valor de una entrada, por cada entrada que la película vende. La película está en exhibición, lleva 5.000 espectadores, el INCAA te da el valor de 5.000 entradas, aparte de lo que vos recaudaste en taquilla. Obviamente, de las 5.000 entradas que se recaudaron en taquilla, al productor solo le queda un porcentaje, habitualmente del 30%. Y el otro subsidio es un subsidio que apareció con la segunda ley, que es un subsidio por la exhibición en medios electrónicos. Hoy ese subsidio se adquiere cuando uno estrena la película en un sistema de streaming. Y eso consiste en un monto fijo que es aproximadamente el del 50% de un estándar que lleva el INCAA y que tiene que ver con el costo de producción de una película teórica de presupuesto medio.